Pruebas diagnósticas para la diabetes. Prueba de tolerancia oral a la glucosa PTOG. Objetivos de la práctica. Reconocer las pruebas más convenientes para diagnosticar diabetes. Identificar el fundamento de la determinación cuantitativa de la glucosa. Identificar las recomendaciones que debe seguir un individuo para la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Interpretar los resultados obtenidos después de realizar la PTOG y reconocer la condición de normal, prediabético y diabético en un individuo o mujer no gestante. La diabetes se puede diagnosticar a través de medición de la glucosa plasmática en ayunas, preferentemente si tiene un ayuno no menor a 8 horas. También con la medición de la glucosa 2 horas poscarga de 75 gramos de glucosa oral a través de la prueba de tolerancia oral a la glucosa o a través de la hemoglobina glicosilada. La diabetes se puede identificar en cualquier momento a lo largo de varios escenarios clínicos. En individuos de bajo riesgo que tienen pruebas de diabetes. En individuos evaluados a partir de la presencia o no de riesgo para diabetes. Y en pacientes sintomáticos. Criterios de realización de pruebas para diabetes o diabetes en adultos asintomáticos. Adultos con sobrepeso, con índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado, que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo: hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.7 o una glucosa de ayunas desmejorada, que tengan un primer grado relativo de diabetes familiar, un alto riesgo de raza y etnicidad, en mujeres que se les haya diagnosticado diabetes mellitus gestacional y que presenten una historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, si está mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio, o si están medicados, un colesterol HDL menor de 35 miligramos por decilitro o triglicéridos mayor a 250 miligramos por decilitro. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, inactividad física, obesidad severa o acantosis nigricans. Otro criterio de realización es a todo paciente que debe realizarse la prueba a los 45 años. O si los resultados son normales, debe repetirse esta prueba en un intervalo de 3 años. Sin embargo, los prediabéticos deben hacerlo cada año. La ADA recomienda un test de riesgo de diabetes en el que se puede de manera sencilla establecer algunos parámetros o score dependiendo del peso, la talla y algunas preguntas. Vale la pena que cada uno de ustedes estudiantes realicen esta encuesta. De todas maneras, es importante recordar que generalmente se hace para personas que sean mayores de 40 años. Bien, pero ¿qué es la PTOG? Que es la prueba que vamos a realizar en la práctica. La prueba de tolerancia oral a la glucosa involucra la medición de la glicemia 2 horas después de darle al paciente una carga oral de 75 gramos de glucosa. No comprende o no se tiene en cuenta la medición de la glicemia en ayuno ni las mediciones de glicemia diferentes a 2 horas. Esta debe ser confirmada mediante repetición si es necesario. Para realizar la PTOG, ¿qué se debe tener en cuenta? Debemos tener en cuenta una fase preanalítica, una fase analítica y una fase postanalítica. Bien, la fase preanalítica, ¿qué se tiene en cuenta? En la fase preanalítica, lo más importante es la preparación del paciente. Este paciente no debe modificar ningún hábito de alimentación o de actividad física los días previos a la determinación, no consumir alcohol 48 horas previas a la determinación,
de realizar un ayuno al menos de 8 horas y evitar medicamentos hiperglicemiantes. Bien, otro aspecto a tener en cuenta en la fase preanalítica es la firma del consentimiento informado. Para nuestro caso, la firma del consentimiento informado por parte del paciente estudiante. Para el caso de nuestra práctica también debemos tener en cuenta la hora de ingreso. En este caso, la mitad de cada grupo, incluyendo el paciente, ingresará a las 7 de la mañana, o sea, el paciente con 2 acompañantes. A las 9:30 ingresarán los otros 3 estudiantes que recibirán el turno y los primeros saldrán a desayunar y regresarán para la evaluación. Bien, la fase analítica. La fase analítica es el procedimiento que se realizará ya dentro del laboratorio una vez haya el paciente firmado el consentimiento informado. Lo primero que se le hará al paciente es una glucometría. Esta glucometría es la única que se hará en ayunas. Luego se realizará la supunción venosa en ayunas. Esta punción venosa se hará recolectando una muestra en un tubo de tapa roja o un tubo seco para obtener suero. Y luego de tomar la muestra, se le dará al paciente una carga oral de 75 gramos de glucosa. Esta carga de glucosa o este jugo debe tomarse en un lapso no menor de 5 minutos ni mayor a 10 minutos. Tiempo el cual después de consumir esa carga de glucosa de contar 2 horas. Aquí mostramos la glucosa viene en polvo, viene en la presentación en sobres de 25 gramos, es decir que se debe diluir esos 3 sobres en 300 mililitros de agua que traerá cada paciente y se licuarán. Una vez licuado se servirá este jugo para que el paciente lo consuma. Bien, continuando con la fase analítica, una vez recolectada la muestra de suero, esta muestra se va a procesar. Ese procesamiento consiste en llevar a centrifugar la muestra aproximadamente unos 10 minutos a 2500-3000 revoluciones por minuto con el fin de poder separarlo lo más rápido posible para evitar que haya consumo de glucosa por parte de los glóbulos rojos. Una vez hayamos centrifugado la muestra, procedemos a separarla inmediatamente de ese sedimento. Ese sorenante lo vamos a trasladar con una ayuda de una pipeta Pasteur a un tubo que sea limpio y seco, el cual debe estar marcado con el nombre del paciente y con la palabra pre o post de acuerdo a la muestra que se haya tomado. Luego de esa muestra que se separó, se va a tomar 10 microlitros y se va a transferir a otro tubo limpio y seco con ayuda de una pipeta automática que esté calibrada para ese volumen. Una vez transferido ese volumen de muestra de 10 microlitros en el fondo del tubo, se va a agregar 1 mililitro de reactivo para identificar glucosa, el cual se mezclará levemente y se llevará a incubar a 37 grados Celsius por 5 minutos. Una vez incubado, durante ese tiempo se transferirá a una cubeta para leer en un espectrofotómetro la absorbancia de esa muestra a una longitud de onda de 500 nanómetros. Bien, dentro de esta fase analítica y en esa muestra, después de que se haya leído la absorbancia, esa absorbancia de la muestra es un valor que se va a dividir sobre la absorbancia de un patrón, que es una solución acuosa que tiene 100 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces se va a realizar esa operación, este cálculo, absorbancia de la muestra sobre absorbancia del patrón por 100 miligramos por decilitro, y eso va a corresponder a la concentración de glucosa que hay en la muestra del paciente. Esa determinación se va a realizar en la glicemia previa a la carga de glucosa y luego a la muestra de suero
que se recolectó 2 horas después del consumo de la glucosa. Entonces, ese procedimiento se va a realizar tanto en el suero de la muestra pre como en el suero de la muestra post. Por último viene la fase post-analítica, es una fase que en nuestro laboratorio esperamos culmine cerca de las 10 de la mañana, en el cual ya se le haya realizado la glicemia después de las 2 horas del consumo de la carga de glucosa. Ustedes estudiantes deben hacer un análisis de resultados en los cuales se contextualice las características del paciente, específicamente sus características familiares, edad, factores de riesgo, y deben establecer una comparación con los estándares establecidos por el Medical Care del 2017. Estos son los estándares del Medical Care, donde se establece una clasificación y criterios diagnósticos de pacientes con riesgo o no de presentar diabetes. Entonces estamos con los valores normales, pacientes con valores para considerarlos con prediabetes o glicemia desmejorada y pacientes diabéticos. Entonces tenemos los valores de la glicemia plasmática en ayunas, los valores de la glicemia plasmática después de la carga de glucosa y los valores de la hemoglobina glicosilada. Entonces, por favor, estudiantes, tengan presentes estos valores para correlacionarlos con los valores que hayan obtenido en la muestra de su paciente. Para finalizar, les dejo una pregunta de análisis. Por favor, averiguar e indagar cuáles son los criterios de ensayo para adolescentes y niños, o sea, qué criterios se deben tener en cuenta para diagnosticar diabetes en este grupo específico de individuos. Muchas gracias.